En 1324, un hombre cruzó el desierto con tanto oro que destruyó la economía de 3 continentes. El Cairo, el año 1324, la ciudad más rica del mundo islámico, el centro del comercio entre África, Asia y Europa. Una metrópolis de quizás 500.000 de habitantes, en una época en que Londres tenía menos de 80.000. Y entonces llegó. No llegó solo. Llegó con 60.000 personas, 12.000 esclavos, cada uno cargando 4 kilogramos de oro puro, 80 camellos, cada uno transportando 135 kilogramos de polvo de oro, cientos de caballos, miles de soldados, médicos, escribas, imanes, arquitectos, músicos, cocineros, una ciudad entera en movimiento a través del desierto. Y cuando llegó al Cairo, cuando este hombre se sentó ante el sultán de Egipto, lo que ocurrió en las semanas siguientes sacudiría la economía del mundo mediterráneo durante más de una década. El oro que distribuyó, como regalos, como limosnas, como pago casual por servicios, fue tan vasto que el precio del oro en el Cairo colapsó. No cayó un poco, colapsó un 25% y tardó 12 años en recuperarse. Un solo hombre, un solo viaje, una sola demostración casual de riqueza, y las economías de 3 continentes entraron en crisis. Pausa dramática. Su nombre era Mansa Musa, era el emperador de Mali, un imperio en el corazón del África Occidental que la mayoría de las personas nunca ha escuchado mencionar, y era, en términos ajustados por inflación, el hombre más rico que jamás existió en la historia de la humanidad. Más rico que Jeff Bezos, más rico que Elon Musk, más rico que todos los billonarios del mundo juntos. Se estima que su riqueza en valores actuales llegaría a 400.000 millones de dólares. 400.000 millones. Y sin embargo, hasta hace poco, su nombre apenas aparecía en los libros de historia. ¿Cómo es esto posible? ¿Y qué más fue borrado junto con él? Para entender a Mansa Musa, primero necesitamos destruir una mentira que se contó durante siglos, que se enseñó en las escuelas, que moldeó la forma en que el mundo ve al continente africano. La mentira de que África, antes de la llegada de los europeos, era un continente sin historia, sin ciudades, sin civilización. Es una de las mayores falsedades de la historiografía moderna, y los hechos para refutarla existen, documentados, verificados arqueológicamente, escritos en decenas de miles de manuscritos que todavía sobreviven hoy. Antes de hablar de Mansa Musa, necesitamos hablar de lo que existía antes de él, porque el imperio Mali no surgió de la nada. Surgió de un África que ya tenía siglos de civilización compleja. El imperio de Ghana. Antes de Mali, existía Ghana, no el país moderno, sino un imperio que controló el comercio del oro y la sal en África Occidental durante siglos. Desde aproximadamente el 300 después de Cristo hasta el 1100 después de Cristo. 700 años de existencia. Para contextualizar, el Imperio Romano Occidental duró menos de 500 años. El Imperio de Ghana estaba administrado con una sofisticación que sorprende a los historiadores. Tenía un sistema judicial, tenía una burocracia, tenía ejércitos profesionales, tenía rutas comerciales que se extendían desde el Mediterráneo hasta el corazón de África. El geógrafo árabe al-Bakri, escribiendo en 1068, describió la corte del rey de Ghana con detalles extraordinarios. Un palacio con columnas de madera pintadas, el rey sentado en un trono de oro rodeado de caballos con riendas de oro, príncipes a su derecha con trenzas de oro, gobernadores a su izquierda con turbantes de oro. No era una tribu primitiva, era una corte imperial. El oro y la sal. Aquí hay algo que los libros de historia raramente explican adecuadamente. En la Edad Media había 2 sustancias más valiosas que casi cualquier otra cosa en el mundo: el oro y la sal. El oro porque era la base del sistema monetario. La sal porque, antes de la refrigeración, era la única forma de conservar alimentos. Literalmente la diferencia entre comer y pasar hambre en invierno. Y África Occidental tenía ambas. Las minas de oro de Bambouk y Bure producían más de la mitad del oro que circulaba en el mundo mediterráneo medieval. Se estima que entre los siglos 8 y 14,
África Occidental suministró 2/3 de todo el oro del mundo. 2/3. Cuando la Europa medieval usaba monedas de oro, cuando los mercaderes venecianos pesaban oro en sus mercados, cuando los papas financiaban las cruzadas con oro, cuando los reyes europeos pagaban sus ejércitos con oro, ese oro provenía en gran parte de África Occidental, a través de las rutas transsaharianas, a través de mercaderes árabes que servían de intermediarios, a través de un sistema comercial que funcionaba con extraordinaria eficiencia durante siglos. Y las minas de sal del Sahara, especialmente las de Tagasa, producían sal que valía literalmente su peso en oro. Había relatos, confirmados por viajeros árabes, de que en las fronteras del desierto, el comercio se realizaba en silencio. Los mercaderes del norte dejaban sus mercancías en un montón. Los mercaderes del sur venían, inspeccionaban y dejaban un montón equivalente de oro. Los primeros regresaban, y si el intercambio parecía justo, tomaban el oro, sin idioma común, sin contacto directo, solo el juego silencioso de la oferta y la demanda. Y este sistema funcionó durante siglos. Otros imperios africanos, Ghana y Mali, no eran los únicos. Al mismo tiempo que Mali florecía en el occidente, el reino del Congo crecía en África Central. El gran Zimbabue levantaba sus enormes paredes de piedra sin argamasa en el sur. El imperio Aksumita ya tenía siglos de historia en África Oriental. El gran Zimbabue, cuyo nombre significa casa de piedra en Shona, es un complejo de estructuras de granito construidas sin argamasa, sin cemento, solo con piedras cuidadosamente encajadas. Las paredes tienen en algunos puntos más de 10 metros de altura y 5 metros de espesor. Cuando los arqueólogos europeos descubrieron las ruinas en el siglo XIX, la reacción inicial fue extraordinaria en su deshonestidad. Los académicos coloniales propusieron que las ruinas habían sido construidas por fenicios, por árabes, por cualquier otra civilización que no fuera la africana, porque la idea de que los africanos podían haber construido algo tan impresionante contradecía todo lo que el colonialismo necesitaba creer para justificarse. Hoy, la arqueología es clara. El Gran Zimbabue fue construido por el pueblo Shona entre los siglos XI y XV. Es uno de los monumentos más grandes e impresionantes del África subsahariana, y es casi completamente desconocido para el público en general. Lo que registraron los árabes. Aquí hay algo que raramente se menciona en las discusiones sobre historia africana. Los historiadores y geógrafos árabes medievales documentaron extensamente las civilizaciones de África Occidental. Ibn Battuta, al-Bakri, Ibn Jaldún, al-Masudi. Estos eran los mejores historiadores y geógrafos del mundo medieval, y escribieron sobre África Occidental no como una tierra de primitivos, sino como una región de ciudades prósperas, gobernantes sofisticados y comercio internacional activo. Ibn Battuta, que visitó Mali en 1352, quedó tan impresionado con el orden y la justicia del imperio que escribió que sus habitantes raramente cometen injusticias, pues el sultán nunca perdona al que comete injusticia. No era la visión de una civilización bárbara, era la admiración de un viajero sofisticado por una sociedad que consideraba bien organizada. Ibn Jaldún, considerado uno de los fundadores de la sociología y la historiografía modernas, escribió extensamente sobre Mali y sus emperadores. Su Muqaddima, escrita en 1377, es una de las obras más importantes de la historiografía medieval y dedica páginas significativas a las civilizaciones de África Occidental. Esta historia existe, está escrita, está documentada, fue borrada deliberadamente durante los siglos de colonialismo, cuando era más conveniente presentar a África como un continente sin historia para justificar la explotación. Y Mansa Musa fue una de las primeras víctimas de ese borrado. El imperio Mali no comenzó como un imperio, comenzó como una humillación. En el siglo XI, el pueblo mandinka, el pueblo que fundaría Mali, era un vasallo subserviente del imperio de Soso, que a su vez había destruido el antiguo imperio de Ghana. Los mandinka pagaban tributos, eran humillados, eran dominados,
Y entonces surgió una figura que la tradición oral de Mali ha preservado durante siglos con una claridad que rivaliza con cualquier épica griega o nórdica: Sundiata Keita, el león de Mali. La historia de Sundiata es extraordinaria. Nació en un reino pequeño y subserviente. Pasó su infancia con una discapacidad física, incapaz de caminar según la tradición. Era objeto de burla. Incluso su propia madre sufría humillaciones por haber dado al rey un hijo incapaz. Y entonces, según la tradición, a los 7 años, Sundiata se puso de pie, literalmente. Usó una barra de hierro para apoyarse y lentamente, con esfuerzo sobrehumano, se incorporó por primera vez. Es una historia que resuena en todas las culturas humanas. El héroe que supera la debilidad física para convertirse en el mayor guerrero de su generación. Cuando el rey Sumanguru Kante del imperio de Soso comenzó a expandir su dominio de manera cada vez más brutal, destruyendo reinos, matando jefes, humillando pueblos, los exiliados y refugiados comenzaron a buscar a Sundiata, que estaba en el exilio, en una corte extranjera, creciendo en fuerza y habilidad. En 1235, en la batalla de Quirina, uno de los momentos más decisivos de la historia africana medieval, Sundiata derrotó a Sumanguru Kante. Los detalles de la batalla fueron preservados en la tradición oral de los griots, los cantantes e historiadores profesionales de Mali, que memorizan y transmiten la historia de generación en generación. Según esa tradición, la batalla fue decidida por un detalle extraordinario. Sumanguru Kante era considerado casi invencible por sus poderes sobrenaturales, y el único material que podía herirle era una espuela de gallo blanco. Sundiata, informado por espías, preparó una flecha con una espuela de gallo blanco. Cuando golpeó a Sumanguru, aunque no fuera fatal, rompió el hechizo que lo protegía, y el guerrero invencible huyó del campo de batalla. La historia puede ser alegórica, una forma de expresar que Sundiata encontró la debilidad de Sumanguru, sea la que fuere. Pero el resultado no es alegórico. Sumanguru fue derrotado. El imperio de Soso fue desmantelado. Y el imperio Mali nació. Lo que ocurrió después es extraordinario. En lugar de simplemente reemplazar a un tirano por otro, Sundiata creó algo nuevo. Convocó a los jefes de los pueblos que habían luchado con él y estableció un pacto, una especie de constitución, llamada la Carta de Mandén o Kurukan Fuga. La Carta de Mandén, aquí está lo que es extraordinario sobre este documento. La Carta de Mandén, establecida en 1235, incluía disposiciones que anticipan los principios más avanzados del derecho internacional moderno: la abolición de la esclavitud por razones de raza o etnia. Las personas podían ser esclavizadas por deudas o captura en guerra, como era común en todo el mundo medieval, pero no por su origen étnico. La inviolabilidad de la vida humana. Ninguna persona podía ser ejecutada sin juicio. La libertad de expresión. Las personas tenían derecho a hablar libremente, siempre que respetaran las autoridades establecidas. La libertad de comercio. Ningún mercader podía ser impedido de comerciar. La protección de las mujeres. Específicamente, la violencia contra las mujeres estaba prohibida. El derecho a la alimentación. Ninguna persona debía pasar hambre mientras el imperio tuviera recursos para alimentarla. Y la solidaridad entre los diferentes pueblos del imperio, la obligación de ayudarse mutuamente en tiempos de necesidad. 750 años antes de la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa en 1789. 550 años antes de la Declaración de Independencia Americana en 1776. La UNESCO reconoció la Carta de Mandén como uno de los primeros documentos de derechos humanos de la historia. Fue inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2009, y casi nadie sabe que existe. Cuando se habla de los fundamentos de los derechos humanos modernos, se habla de Locke, de Rousseau, de Jefferson. Raramente se menciona a Sundiata Keita y la Carta de Mandén, porque la historia que aprendimos fue escrita por personas que tenían interés en mantener a África fuera de la narrativa del progreso civilizacional humano. El crecimiento del imperio,
bajo Sundiata y Mohenjo Sisal, sus sucesores, el imperio Mali creció de manera extraordinaria. Controlaba un territorio del tamaño de Europa occidental, desde el Atlántico hasta el río Níger, desde los bosques costeros hasta el desierto del Sahara. Con una población estimada de 40 a 50 millones de personas, cuando Europa, todavía recuperándose de la peste negra, tenía quizás 35 millones. Controlaba las rutas comerciales del oro y la sal. Controlaba los puertos fluviales del Níger. Controlaba las ciudades mercado que conectaban el comercio transsahariano con el corazón de África. Era uno de los imperios más grandes y ricos del mundo medieval. Y fue en este contexto, en este inmenso y próspero imperio, donde Mansa Musa ascendió al trono. Mansa Musa ascendió al trono de Mali en 1312, pero la forma en que llegó al poder es en sí misma una historia extraordinaria. El emperador anterior, Mansa Abubakr II, tenía una obsesión. Quería saber qué había al otro lado del océano Atlántico. No era una idea completamente loca para la época. Los marineros de Mali navegaban regularmente a lo largo de la costa africana, conocían las corrientes, los vientos, las estrellas. Y Abubakr II decidió enviar una expedición para descubrir qué había más allá del horizonte. Envió 2000 canoas, con provisiones para 2 años, con órdenes de no volver nunca sin haber encontrado el otro lado, o sin haber agotado los suministros. La expedición partió. Nunca regresó. Abubakr II envió entonces una segunda expedición, esta vez aún más grande, 2000 canoas de guerra y 1000 canoas de abastecimiento, 3000 embarcaciones en total. Y esta vez Abubakr II fue personalmente. Nombró a Musa, un sobrino de Sundiata, a través de una complicada línea de linaje, como regente durante su ausencia, y partió. Nunca regresó. Nadie sabe qué ocurrió con la expedición de Abubakr II. Algunos historiadores creen que fueron atrapados por las corrientes del Atlántico Norte y perecieron. Otros, y esta es una teoría que ha ganado cierto apoyo académico, creen que llegaron a las Américas, que las embarcaciones de Abubakr II tocaron suelo del Nuevo Mundo 180 años antes que Colón. Hay evidencia arqueológica controvertida en América Central de contacto precolombino con poblaciones africanas. Hay relatos de cronistas españoles de encuentros con poblaciones de piel oscura en las costas de las Américas. No es seguro, pero tampoco es imposible. Lo que sí es seguro es que Abubakr II desapareció en el Atlántico en 1311 y Musa se convirtió en Mansa Musa. Mansa significando Rey de Reyes, el señor de uno de los mayores imperios de la tierra, el carácter de un emperador. Lo que sabemos sobre el carácter de Mansa Musa proviene de fuentes diversas, cronistas árabes, registros egipcios, la tradición oral de Mali y el relato del propio Musa al historiador Al-Umari, quien lo entrevistó en el Cairo. Y el retrato que emerge es fascinante. Mansa Musa era un hombre profundamente religioso, musulmán devoto, que rezaba 5 veces al día, que ayunaba durante el Ramadán, que consideraba la peregrinación a la Meca, el Hajj, una obligación religiosa que debía cumplir. También era un administrador brillante. Mantuvo cohesionado un imperio de 40 a 50 millones de personas a través de un sistema de gobernadores provinciales, rutas de comunicación eficientes y un sistema judicial que funcionaba. El gobierno de Mansa Musa. Aquí hay algo que los relatos contemporáneos dejan claro. Mansa Musa no era solo rico, era un gobernante eficaz. El imperio Mali, bajo su reinado, estaba organizado de una manera que rivaliza con cualquier sistema de gobierno medieval. Había una administración central basada en la capital, probablemente Niani, aunque la ubicación exacta todavía es debatida por los arqueólogos. Había gobernadores provinciales, llamados farins, que administraban las diferentes regiones del imperio en nombre del Mansa. Había un sistema judicial basado en la ley islámica, la Sharia, pero integrado con las tradiciones jurídicas locales mandinka de una manera que creaba un sistema híbrido funcionalmente efectivo. Había rutas de comunicación,
mensajeros a caballo que transportaban órdenes e información entre la capital y las provincias. Y había un ejército, estimado en decenas de miles de soldados, que mantenía el orden y protegía las rutas comerciales. Ibn Battuta, que visitó Mali bajo el hijo de Mansa Musa, quedó impresionado con la seguridad en los caminos. Los viajeros no tienen nada que temer, ni de los ladrones ni de los violentos. Para un hombre acostumbrado a viajar por el mundo medieval, donde los asaltos en los caminos eran comunes y la ley era frecuentemente una ficción, esto era extraordinario. La peregrinación que planeó para 1324 no era solo un deber religioso, era una declaración al mundo. Miren quiénes somos, miren lo que tenemos, miren nuestra grandeza. La peregrinación de Mansa Musa a la Meca en 1324 es uno de los eventos más extraordinarios de la historia medieval y es casi completamente desconocida para el público occidental. La preparación. Durante años antes de la partida, Mansa Musa preparó la peregrinación con una meticulosidad que reflejaba tanto su devoción religiosa como su sentido del teatro imperial. Lo que preparó es casi incomprensible. 60.000 personas en la caravana, no solo soldados y sirvientes, sino una corte completa. Escribas, médicos, profesores de teología, poetas, músicos, arquitectos, cocineros, comerciantes. 12.000 esclavos, cada uno vestido con seda y brocado, cada uno cargando una barra de oro de 4 kilogramos. 500 criadas de la propia esposa de Mansa Musa, Inari Kunate, quien también realizó la peregrinación, y que viajaba con un lujo tal que habría escandalizado a las cortes europeas de la época. 80 camellos, cada uno cargando entre 100 y 135 kilogramos de polvo de oro. Caballos con riendas de oro, tiendas de seda, cocinas móviles que preparaban banquetes nocturnos. Y una regla: cualquier persona que pidiera limosna al emperador recibiría oro. Cualquier aldea que la caravana atravesara recibiría regalos. Cualquier mezquita en el camino recibiría donaciones. La generosidad no tenía límites, porque el oro parecía no tener límites. Piensen en la logística de esto. 60.000 personas necesitan comer, beber, dormir, moverse. En una época sin trenes, sin autobuses, sin sistemas modernos de abastecimiento. A través del desierto más hostil del mundo. Cada día de la peregrinación requería organizar la alimentación de una ciudad entera en movimiento a través de arena y calor abrasador. Las cocinas de campaña trabajaban antes del amanecer para preparar el desayuno. Los aguadores recorrían la caravana distribuyendo agua de odres de cuero. Los médicos atendían los inevitables casos de insolación, infección, heridas de camello. Los animales necesitaban pastura y agua en puntos calculados a lo largo de la ruta. Los caballos eran más exigentes que los camellos, y había cientos de caballos. Y a pesar de todo esto, la caravana avanzó, a través del Sahara, mes tras mes, porque Mansa Musa tenía los recursos para organizar lo imposible. La ruta fue cuidadosamente elegida. Desde Mali, la caravana partió hacia el noreste, cruzando el desierto del Sahara durante meses. Pasó por Tombuctú, por Gao, por Tagaza, las minas de sal en el corazón del desierto, donde los trabajadores vivían en casas hechas de bloques de sal porque era el único material disponible. En cada parada, Mansa Musa construía, financiaba reparaciones de mezquitas, pagaba a profesores de teología para que enseñaran en las comunidades que atravesaba. No era solo una peregrinación, era una gira real por el mundo islámico. Llegó a Egipto por el lado suroeste. Y fue en Egipto donde la historia del mundo cambió. La llegada a El Cairo. El sultán de Egipto, Al-Nasir Muhammad, envió representantes para recibir a Mansa Musa con honores imperiales. El protocolo exigía que Mansa Musa, al ser recibido por el sultán, se prosternara, una señal de sumisión y respeto. Mansa Musa se negó, no por arrogancia, sino por principio religioso. Como musulmán devoto, solo se prosternaba ante Dios, no ante ningún hombre, fuera quien fuera. Hubo delicadas negociaciones diplomáticas.
Finalmente llegaron a un compromiso. Mansa Musa haría una reverencia en vez de una postración, una cuestión de honor preservado en ambos lados. Y cuando finalmente se encontraron, el sultán de Egipto y el emperador de Mali, lo que Mansa Musa hizo a continuación inició el colapso económico. Comenzó a distribuir oro, no de manera calculada, no de manera estratégica, de manera absolutamente casual, como si el oro fuera infinito, como si la riqueza no fuera un recurso limitado, sino un estado permanente de ser. Dio oro a miembros de la corte egipcia, dio oro a funcionarios que lo acompañaron al mercado, dio oro a mendigos en las calles, dio oro a cualquier persona que encontró y que parecía necesitarlo. Y cuando visitó mezquitas, lo que hizo en todas las ciudades egipcias que atravesó, donó oro para su construcción y mantenimiento en cantidades que dejaron atónitos a los administradores religiosos. El colapso económico. Aquí está lo que hace extraordinaria a esta historia. La cantidad de oro que Mansa Musa introdujo en la economía de El Cairo, y después en Siria y el resto del Medio Oriente, fue tan vasta que el precio del oro colapsó. La economía medieval dependía de la escasez de los metales preciosos para mantener su valor. El oro era valioso porque había poco. Mansa Musa introdujo tanto oro de una sola vez que el mercado no pudo absorberlo. El precio del oro en El Cairo cayó un 25% durante su visita. Para entender la dimensión de esto, una caída del 25% en el precio del oro significa que todos los que tenían ahorros en oro perdieron una cuarta parte de su valor, que todos los contratos comerciales denominados en oro quedaron inmediatamente desequilibrados, que toda la economía basada en el oro entró en inestabilidad y no se recuperó de inmediato. 12 años después, los historiadores todavía documentaban los efectos de la visita de Mansa Musa en la economía regional. El historiador Al-Makrisi, escribiendo décadas después, documentó el fenómeno con asombro. Este hombre inundó El Cairo con su generosidad. No había ningún funcionario de la corte, ningún portador de cargo, que no hubiera recibido oro de sus manos. Y luego añadió algo que revela la escala del desastre económico. Los precios subieron de tal manera que hasta hoy los comerciantes sufren las consecuencias. Un solo hombre, un solo viaje, y la economía de 3 continentes nunca fue la misma. Después de El Cairo, Mansa Musa continuó su peregrinación hacia la Meca. El viaje por la península arábiga fue más discreto que la entrada en El Cairo, pero no menos impresionante. Visitó Medina, visitó los lugares sagrados del Islam con la devoción genuina de un creyente. Y cuando finalmente llegó a la Meca y completó el Hajj, el ritual que todo musulmán devoto aspira a cumplir al menos una vez en la vida, lo hizo con una pompa que ningún otro peregrino había igualado. Pero había un problema, el problema del oro. Mansa Musa había distribuido tanto oro durante el viaje que cuando llegó a la Meca comenzó a quedarse sin reservas líquidas para los costos prácticos de la peregrinación. Este es uno de los momentos más humanos y fascinantes de su historia. El hombre más rico del mundo, en el lugar más sagrado del mundo islámico, quedándose sin dinero de bolsillo. La solución fue típicamente Mansa Musa. Pidió prestado. A mercaderes y prestamistas de la Meca, pidió prestado a tasas de interés, algo que técnicamente estaba en conflicto con la ley islámica, pero que la necesidad práctica justificó. Y cuando regresó a Mali, con una desviación por El Cairo para comprar obras de arte, contratar arquitectos y académicos, y adquirir bienes de lujo, pagó todos los préstamos con generosos intereses. El regreso y los invitados. Lo más importante que Mansa Musa trajo de regreso a Mali no fue oro ni bienes de lujo. Fueron personas. Específicamente, trajo a Abu Ishaq Ibrahim al-Sahili, un poeta y arquitecto de Granada, en el sur de España. Al-Sahili era un hombre culto, sofisticado, con formación islámica avanzada y conocimientos de arquitectura que eran raros en África Occidental. Mansa Musa lo convenció de regresar con él a Mali. ¿Con qué argumento? Con 200 kilogramos de oro como pago adelantado. Y Al-Sahili transformó la arquitectura del Sahel. Las mezquitas que construyó en Tombuctú,
y que sus discípulos continuaron construyendo, son una fusión extraordinaria de influencias andaluzas e islámicas con técnicas locales de construcción en barro. El resultado es un estilo arquitectónico completamente único. Las famosas mezquitas de barro de Mali, con sus torres cónicas cubiertas de palos de madera salientes, incluyendo la mezquita de Djinguereber, construida directamente bajo la supervisión de Al-Sahili en 1327, que todavía existe hoy. Todavía funciona, todavía considerada uno de los mayores monumentos de la arquitectura islámica en África. 700 años. La mezquita que el arquitecto traído por Mansa Musa construyó sigue en pie. Hay un lugar en el mundo cuya fama es inversamente proporcional al conocimiento que las personas tienen de él. Tombuctú, todo el mundo ha escuchado el nombre. Es sinónimo de el fin del mundo, un lugar tan remoto que es casi mitológico. Pero durante los siglos XIV y XV, Tombuctú era exactamente lo opuesto de remoto. Era el centro del mundo. La ciudad, situada en el punto donde el río Níger hace su gran curva hacia el sur, antes de precipitarse hacia el Golfo de Guinea, Tombuctú era el nodo de convergencia de dos de las mayores redes comerciales del mundo medieval: las caravanas transsaharianas que traían la sal del norte, las canoas del Níger que traían el oro del sur. En su intersección, Tombuctú. Durante los siglos XIV y XV, Tombuctú tenía una población de 100.000 personas. Para contextualizar, Londres en esa época tenía quizás 50.000, París quizás 80.000. Tombuctú era más grande que la mayoría de las ciudades europeas de su época. La Universidad de Sankoré, bajo Mansa Musa, y con los recursos y el prestigio que su peregrinación generó, Tombuctú se convirtió en un centro de aprendizaje islámico sin paralelo en África Occidental. La Universidad de Sankoré llegó a tener 25.000 estudiantes. 25.000 estudiantes en una época en que la Universidad de Oxford tenía quizás 3.000. Se enseñaba teología islámica, pero también matemáticas, astronomía, medicina, historia, retórica, filosofía, literatura árabe. Profesores venían de todo el mundo islámico, de Egipto, Siria, Persia, la España musulmana, y estudiantes venían igualmente del norte de África, el Medio Oriente, toda el África subsahariana. Ahmed Baba, uno de los académicos más famosos de Tombuctú, que vivió entre 1556 y 1627, escribió más de 40 obras sobre diferentes aspectos del derecho islámico, la teología y la historia. Cuando los conquistadores marroquíes tomaron Tombuctú en 1591 y llevaron a Ahmed Baba como prisionero a Marruecos, la comunidad académica local quedó tan impresionada con su saber que pidió al sultán que lo dejara dar clases. Un prisionero, capturado en guerra, reconocido por sus captores como uno de los mayores académicos del mundo islámico. Tal era el nivel académico que Tombuctú había alcanzado. Los manuscritos, y aquí está quizás el aspecto más extraordinario y más subestimado de la herencia de Tombuctú: los manuscritos. Las estimaciones actuales sugieren que existen entre 300.000 y 700.000 manuscritos en Tombuctú y las regiones circundantes. 300.000 a 700.000 manuscritos medievales. En árabe, en idiomas locales usando el alfabeto árabe. Algunos de ellos únicos en el mundo. Cubren temas que van desde la astronomía hasta la medicina, desde las matemáticas hasta la historia, desde la poesía hasta la jurisprudencia islámica. Hay tratados de astronomía que muestran conocimientos del sistema solar que Europa no alcanzaría durante otro siglo. Hay manuales médicos que describen procedimientos quirúrgicos con una sofisticación notable. Hay historias de las civilizaciones de África occidental escritas por personas que vivieron en ellas, no por observadores externos. Son la Alejandría que sobrevivió, la biblioteca que el fuego no alcanzó, porque estaba escondida en el desierto, en bibliotecas privadas, protegida por familias que entendían su valor. En 2012, cuando los extremistas del grupo Ansar Dine tomaron Tombuctú, intentaron destruir esos manuscritos. Pero esta vez hubo una diferencia. Las familias de Tombuctú, avisadas con anticipación, organizaron una extraordinaria operación de evacuación.
en camionetas de carga, en botes en el río Níger, escondidos en sacos de cereales. Decenas de miles de manuscritos fueron transportados a Bamako antes de que los extremistas pudieran destruirlos. Una operación de resistencia cultural que salvó una parte crucial del registro histórico de la humanidad. En 1375, un cartógrafo judío de la isla de Mallorca, llamado Abraham Cresques, completó lo que sería considerado el mapa más avanzado del mundo medieval, el Atlas Catalán, una representación extraordinariamente detallada del mundo conocido, desde Europa hasta el Extremo Oriente, desde África hasta las rutas de la seda. Y en el centro del mapa, en el corazón de África Occidental, aparece una figura, un rey, sentado en un trono dorado, sosteniendo en una mano un cetro y en la otra una pepita de oro del tamaño de un melón. La leyenda al lado lo identifica: Musa Mali, señor de los negros de Guinea, cuyo país es tan rico en oro que es el señor más rico y noble de esta parte del mundo. Mansa Musa, en el mapa más importante del siglo XIV, reconocido por los cartógrafos europeos, que nunca lo habían visto personalmente, como el hombre más rico del mundo. La conexión con los descubrimientos. Aquí hay algo que raramente se discute en los libros de historia portugueses y españoles. Una de las principales motivaciones para las exploraciones portuguesas de la costa africana en el siglo XV era encontrar el camino terrestre hacia Mali, hacia el oro de Mansa Musa y sus sucesores. El infante Don Enrique, el navegante, patrocinó expediciones a lo largo de la costa africana, parcialmente para encontrar acceso directo al comercio de oro que los moros controlaban a través del Sahara. Los portugueses querían eliminar al intermediario islámico y llegar directamente a la fuente del oro africano. En cierto sentido, la era de los descubrimientos fue motivada en parte por la memoria de Mansa Musa. La fama de un emperador africano, muerto décadas antes, inspiró las expediciones que terminarían circunnavegando el mundo. Es una extraordinaria ironía histórica. La exploración europea de África comenzó como un intento de llegar a la riqueza africana y terminó destruyendo las civilizaciones que quería encontrar. Mansa Musa murió en 1337. Quizás, las fuentes no son completamente claras sobre la fecha. Lo que sí es claro es que con su muerte, el Imperio Mali comenzó un declive lento pero irreversible. Con la muerte de Mansa Musa, sus sucesores fueron progresivamente más débiles. Las guerras de sucesión debilitaron el centro. Los gobernadores provinciales se volvieron independientes. Las rutas comerciales fueron perturbadas. En 1431, los Tuareg capturaron Tombuctú. En 1468, el imperio Songhai tomó Tombuctú y se expandió para convertirse en el nuevo poder dominante de África Occidental. El borrado. Pero lo que le ocurrió al imperio Mali fue más que un declive político natural. Fue un borrado deliberado. Cuando los europeos comenzaron a escribir la historia del mundo, y especialmente cuando el colonialismo europeo en África alcanzó su apogeo en los siglos XVIII y XIX, había una necesidad ideológica de presentar a África como un continente sin historia, sin civilización, sin logros, porque si África había tenido imperios más grandes que cualquier reino europeo medieval, si había tenido universidades cuando Europa vivía en las tinieblas, si había producido al hombre más rico de la historia, entonces la narrativa que justificaba la esclavitud y el colonialismo se volvía mucho más difícil de sostener. Y así, los cronistas árabes que documentaron Mali fueron ignorados. Los manuscritos de Tombuctú fueron descartados como leyendas. La Carta de Mandén fue borrada de la historia de los derechos humanos. Mansa Musa, el hombre cuyo retrato aparecía en el mapa más importante del siglo XIV, se convirtió en una nota al pie, o desapareció completamente. En las últimas décadas, historiadores africanos, árabes y algunos occidentales han trabajado para recuperar esta historia. La Carta de Mandén fue inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2009. Los manuscritos de Tombuctú están siendo digitalizados, lo que significa que incluso si el original físico es destruido, el contenido sobrevivirá.
y Mansa Musa ha vuelto gradualmente a la conciencia pública. Pero la historia completa, el contexto, el Imperio Mali, la Carta de Mandén, la Universidad de Sankoré, los manuscritos de Tombuctú, todavía es ampliamente desconocida. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? Con la historia de un imperio que fue más grande que cualquier cosa que la Europa medieval produjo, de un hombre que era más rico que cualquier persona viva hoy, de una universidad que tenía más estudiantes que Oxford, de manuscritos que preservaron conocimiento que el mundo casi pierde. Hacemos lo que siempre debemos hacer con la historia borrada, recuperarla, no por nostalgia, no por política, sino porque una comprensión honesta del pasado es la única base sólida para cualquier visión honesta del presente. La mentira que sostiene otras mentiras. La idea de que África no tenía historia antes de la llegada de los europeos no es solo históricamente incorrecta, es el fundamento de todo un edificio de otras mentiras. Si África no tenía civilización, entonces la esclavitud fue menos horrible. Era sacar a personas de un estado primitivo a los beneficios de la civilización europea. Si África no tenía historia, entonces el colonialismo fue menos destructivo. Había menos que destruir. Si África no tenía logros, entonces la pobreza actual de muchos países africanos es una condición natural, no el resultado de siglos de extracción sistemática de recursos humanos y materiales. Cada una de estas conclusiones es falsa, y la falsedad comienza con el borrado de Mansa Musa, la Carta de Mandén, la Universidad de Sankoré, los manuscritos de Tombuctú. En 1324, un hombre cruzó el desierto más hostil del mundo con 60.000 personas y tanto oro que colapsó las economías de 3 continentes. El mundo conoció su nombre ese año. Los cartógrafos europeos pintaron su retrato en sus mapas. Los mercaderes venecianos lo mencionaron en sus cartas comerciales. Los historiadores árabes escribieron sobre él con admiración. Y entonces, gradualmente, el mundo olvidó, no por accidente, por conveniencia, porque recordar a Mansa Musa significaba recordar el Imperio Mali, y recordar el Imperio Mali significaba recordar que África había sido grande antes de convertirse en colonia, que África había tenido universidades antes de que Europa intentara prohibir la educación de los africanos, que África había tenido un documento de derechos humanos antes que cualquier declaración europea. Ese recuerdo era inconveniente, y así fue borrado, pero la memoria sobrevivió. En las historias que las familias de Mali cuentan sobre Sundiata, en los manuscritos que las familias de Tombuctú escondieron en cajas enterradas en el desierto para protegerlos de los invasores, en la mezquita de Djinguereber, que Al-Sahili construyó en 1327 y que todavía está en pie hoy, todavía llamando a los fieles a la oración. La memoria sobrevivió porque había personas que entendían su valor, que entendían que una civilización que olvida su historia pierde más que el pasado, pierde la capacidad de imaginar su propio futuro. Mansa Musa era el león de Mali, el hombre más rico que jamás existió, el emperador de una civilización que el mundo eligió olvidar. Pero el olvido no es permanente. La historia, como la verdad, tiene una irritante tendencia a sobrevivir, escondida en manuscritos, preservada en tradiciones orales, grabada en piedra en las mezquitas que todavía se elevan en el desierto, esperando el día en que alguien deje de mirar solo el horizonte que le enseñaron a ver y comience a mirar el horizonte que la historia real muestra. Suscríbanse, porque la historia no termina aquí.